Es doctor y maestro en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, maestro en Museología por el ENCRIM de Lina y licenciado en Restauración por la ECRO. Ha realizado estancias de investigación y conservación en varios institutos de ciencia y conservación en México y Europa, entre ellos el Museo Nacional del Prado y el Laboratorio de Diagnóstico de Obras de Arte del Instituto de Investigaciones Estéticas. Es conservador científico en el Laboratorio Monaris de la Sorbona, colaborador del Consorcio para la Educación Sostenible en Conservación Go Green y del Grupo de Conservadores Restauradores en África del ICOM. Ha sido conservador restaurador en museos nacionales de la Ciudad de México. Ha sido también académico en instituciones como la ECRO y la Escuela Nacional de Conservación y Restauración. Ha coordinado, participado y publicado proyectos de investigación y conservación de arte contemporáneo, pintura novohispana, moderna y contemporánea. Actualmente desarrolla diversas líneas de investigación basadas en el estudio material y conservación estructural de la pintura moderna en colaboración con la UNESCO. Es también fundador y coordinador de la Mesa Mexicana de Conservación del ICOM México. Pues bueno, te agradecemos mucho tu presencia y te dejo el micrófono. Esta presentación explora la consideración de la apariencia y percepción de la pintura de paisaje, analizando la obra de Eugenio Landesio y con algunas comparaciones con José María Velasco desde la relación de los materiales caracterizados en sus obras, la manera en que se ha interpretado su producción técnica, así como su conservación. ¿Me escuchan bien? Estoy jugando un poco con el micrófono porque no sé si está bien colocado. El análisis conjunto de la historia de las técnicas y los materiales complementa la comprensión sobre el significado, la tradición y conservación de la pintura. Esta intersección no solo enriquece el conocimiento sobre el proceso creativo de artistas como Eugenio Landesio, también revela cómo las decisiones materiales configuran la manera en que las obras son percibidas y preservadas por los restauradores a lo largo del tiempo. Al rastrear la procedencia de las técnicas de producción de una obra y los tratamientos de restauración, sean los pigmentos, los aditivos, los aglutinantes y los métodos de aplicación, es posible sugerir los cambios que han tenido estas obras, las influencias culturales y adaptaciones tecnológicas, lo que permite también situar la obra en distintos contextos y valorar sus transformaciones. Además, para la conservación, esta información resulta esencial. Conocer la estructura y la composición material de las pinturas facilita la selección de los tratamientos adecuados que procuran, intentan, en la mayor posibilidad, la integridad física como el factor de percepción de cada pieza en una exhibición. Cabe mencionar que la manera de abordar este trabajo implicó la revisión documental en centros de conservación del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, el conocido CENCROPAM, y del Laboratorio de Física de la UNAM, entre otros acervos. Además, del contraste con la observación directa de los cuadros en México y París. Esto permite reconstruir y contribuir a la historia de cada pieza, desde los materiales usados en su producción hasta las intervenciones que han prolongado su supervivencia y plantear, en aras de un futuro proyecto de colaboración, un estudio sobre estas obras. Tengo pues una consideración también en complemento a todo lo que se ha dado en este coloquio, y es un punto sobre el estudio técnico que ya se ha hecho sobre Landesio y Velasco. El punto central de la investigación interdisciplinaria en historia del arte, conservación y ciencia para la exhibición La materia del arte en el Museo Nacional de Arte, ya en aquel lejano 2004, con especialistas como Fausto Ramírez, Tatiana Falcón, José Luis Rubalcaba, entre otros, radicó en destacar cómo el estudio de la tecnología y la materialidad de la pintura de paisaje revela no solo el desarrollo plástico, sino también la interacción entre técnica, el contexto histórico y su preservación. Es decir, a través del análisis de pigmentos, procedimientos pictóricos y el uso de un instrumental científico como la fluorescencia de rayos X para la caracterización elemental de los materiales, complementado con el estudio de los cortes transversales tomados estratégicamente de algunas de estas pinturas y analizadas con microscopía óptica polarizada, la muestra, el catálogo y el informe técnico que pude tener para revisar tenían la encomienda de comprender la distribución elemental de las obras, reconstruir el proceso creativo, identificar precisamente estas influencias culturales y valorar las adaptaciones tecnológicas de los artistas en el ámbito local. Cabe decir que este estudio técnico sigue vigente no solo por el rigor de los estudios y métodos
como los procesamiento de la información recopilada, sino que facilitó la posibilidad de plantear preguntas sobre el comportamiento material de estos materiales, de las obras y de los que fueron usados en la restauración, sin necesidad de tomar nuevas muestras y abordar para este protocolo futuras análisis de composición molecular. De aquel estudio técnico realizado por Tatiana Falcón y Sandra Cetina, destaco que la interpretación que las autoras definen a la manera de Landecio es que este autor empleó pigmentos minerales y orgánicos, seleccionados cuidadosamente para lograr efectos de luz y atmósfera en sus paisajes. Esto es también resultado de lo que Landecio obtenía de la observación y la agudeza en la selección de una hora en específico del día, el clima e incluso el afecto. Esto es también conocido por la elección de una tonalidad en la base de preparación. Estamos hablando de sustratos que no vemos a simple vista, pues se colocan de manera subyacente y tienen la función de, en una primera capa, de cubrir el soporte y facilitar la subsecuente construcción del color. En Landecio en específico tienen una capa muy delgada llamada imprimatura, que se trata de un estrato muy delgado y que tiene una gran influencia sobre la temperatura del color y la luminosidad general de la obra. Con base en la interpretación del corte estratigráfico, se trata de una base gris, rosa o pardo claro, de acuerdo a lo que usó Landecio en sus pinturas. De acuerdo con la revisión de los aspectos destacados por la fluorescencia de rayos X, se incluyen el plomo, el zinc, el cromo, cobalto, cadmio, mercurio o el hierro. Aclaro que no se trata esta presentación de hablar de física experimental o de análisis puntuales de los elementos, sino en realidad relacionar cómo la física y cómo la aproximación de la ciencia ayuda a comprender la composición y la relación de los materiales en las obras. Y en específico de estos materiales con los pigmentos, con los blancos, los amarillos, los rojizos, los anaranjados, los verdes, los pardos, los azules, que encontramos en estas obras y que en el contexto de esa época se trataba ya de una introducción de producciones industriales de materiales específicos para los artistas, y en la que estos pigmentos eran sintetizados en laboratorio. Ya no se trataba de una extracción natural y producción artesanal. Estos pigmentos se encontraban incorporados a una mezcla de aceite secante y, con base ya en la confrontación de nuevas bases de datos, sabemos que por estos estudios a estos materiales de ese periodo, indican que no se trata de un aceite de linaza. En realidad, ya se trata de aceite de girasol o de otros aceites de origen vegetal que fueron usados para reducir los costos de producción y atender una mayor demanda de distribución, lo que llevó también a que cada patente comercial incluyera aditivos para prolongar la vida útil de estos productos, incluyendo los tubos con los que estaban conteniendo este material, como lo son de estaño o aluminio, dependiendo la época. Para cerrar esta parte, el estudio en aquel momento permitió comprender que estos autores utilizaron los mismos recursos con distintas soluciones de mezcla y aplicación, y en la actualidad ha servido de base para contrastar con artistas como las pinturas de Juan Cordero, de aquel año, analizadas en el 2017, o para otros artistas de paisaje como William Turner, Caspar David, en las que coincide el uso y soluciones de aplicación. Acerca de la conservación de obras y de acuerdo con los archivos históricos entre 1965 y 1990, 17 pinturas sobre lienzo de Eugenio Landecio y curiosamente 17 obras de José María Velasco, distribuidas entre México y Francia, han sido reenteladas a la cera resina, mientras que las obras sobre papel han sido laminadas, es decir, adheridas con un polímero acrílico a un soporte rígido. De acuerdo con los informes, algunos mencionan ya la marca, Mowilit T50. Entre los informes, los procedimientos de conservación aplicados a sus pinturas abarcan desde la limpieza parcial de los barnices, la consolidación de estratos pictóricos con cera resina o beba, que es otro material sintético, hasta la reintegración cromática y la protección con barnices modernos como Paraloid P72, otra marca también de sintético, parafina y resina damar. ¿Pero qué definió este criterio y procedimiento para la restauración de obra de Landecio? ¿Acaso existen realmente intenciones en estos materiales de restauración?
Para ello quisiera explicar que existen dos momentos clave que ilustran esta percepción. La restitución de obras después de la Segunda Guerra Mundial, liderada por el Museo de la Restitución de Francia, hoy un departamento del Ministerio de Cultura de aquel país, y el proceso de profesionalización de la conservación de pintura de caballete, impulsado por la UNESCO, el ICOM y museos de Europa y Estados Unidos. Tras la Segunda Guerra Mundial en Francia, se estableció el Museo Nacional de la Restitución como parte de un esfuerzo por devolver las obras en un gesto que buscaba restaurar la memoria, la identidad y la diplomacia cultural. El proyecto involucró a conservadores, historiadores del arte y diplomáticos en la identificación, autentificación y restitución de piezas. Se crearon bases de datos, expedientes y protocolos de conservación preventiva que permitieran mantener la integridad física y simbólica de las obras durante el proceso. Restituir una obra robada implicaba no solo localizarla y validarla, sino también garantizar su estabilidad física. En muchos casos, las obras habían sufrido daños por el transporte o el almacenamiento inadecuado. Los equipos de conservación desarrollaron entonces criterios específicos para la conservación de estas pinturas. Uno, o el primordial, que es la documentación y el respeto a todas las características físicas de las obras, sus formatos, las etiquetas, los sellos que pudieran proporcionar información e identificación de las mismas y, por supuesto, en términos de restauración, la consolidación y limpieza de las obras. El programa se convirtió en modelo internacional, influyendo en la ética de los museos y en la formación de criterios de conservación y documentación. Durante la década de 1960, la UNESCO, una vez más, impulsó la profesionalización de la restauración y conservación artística, fomentando la formación técnica y el intercambio de especialistas. México, con su insignia de diplomacia cultural y vasto acervo patrimonial, fue protagonista en este proceso, estableciendo colaboraciones con los museos, los laboratorios y centros de investigación internacional. Fue precisamente en esta época que las visitas y asesorías de Caroline Keck, autoridad en la conservación de pinturas, y George Messens, del Instituto Real del Patrimonio Artístico de Bélgica, quienes introdujeron estándares de la conservación de la pintura. Entre 1966 y 1968, estos expertos participaron en seminarios, diagnósticos y proyectos piloto en centros mexicanos del Instituto Nacional de Bellas Artes, para el aquel entonces ENCOA, y el Departamento de Restauración del Instituto Nacional de Antropología e Historia, promoviendo la actualización de criterios y la capacitación de nuevas generaciones de restauradores. Ambos introdujeron técnicas de estudio y consolidación de capas pictóricas, la aplicación controlada de adhesivos sintéticos y la evaluación de la compatibilidad entre estos materiales originales, o los que se atribuyen a las técnicas de producción de los artistas, y los productos modernos. En México, para aquella época, el INVAL y el INAH se convirtieron en núcleos de profesionalización. Los vínculos con UNESCO y los expertos internacionales permitieron modernizar los laboratorios, establecer protocolos de trabajo y generar redes de colaboración regional. El impacto se vio reflejado en la actualización de criterios técnicos para la intervención de la pintura de caballete, no solo novohispana, en realidad se profundizó para la pintura de caballete del siglo XIX y del XX. Y en específico, las pinturas de paisaje fueron parte del proceso de estandarización internacional a partir de la consolidación de capas pictóricas con adhesivos sintéticos o naturales. Fue en este momento que la conservación estructural de pintura de caballete se apoyó en los materiales termoplásticos. Quiero decir que en realidad se activan cuando uno usa una plancha de calor y aplica el material por el reverso de las obras, o en frío, lo que se refiere a materiales sintéticos. La cera resina, en específico, es una mezcla de cera de abeja y resina natural o sintética. Se popularizó como adhesivo y consolidante, mientras que emulsiones de polímeros como el Mowilit T50, el acetato de polivinilo, que en México conocemos en una marca comercial como Resistol, encontraron un lugar en la restauración en esa época. El empleo de cera resina y materiales sintéticos como los acrílicos respondieron no solo a la búsqueda de soluciones técnicas, sino a paradigmas y tendencias en la conservación a nivel internacional. Para la cera resina, la interpretación indica que su uso extendido a partir de la década de 1950 en Europa, Estados Unidos y México simboliza un momento de la restauración donde se privilegió la seguridad estructural y la estabilización física del soporte, especialmente frente al desgarro o la debilidad de la tela original, no importando si estuviese alterada. La cera resina aplicada en las técnicas del rentelado,
es decir, que se le pegaba una nueva tela desde el reverso y se impregnaba con este material al momento de aplicar calor con una plancha, permitió mantener íntegras las obras, pero también apuntan en estos expedientes que facilitaba la exportación o el movimiento de estas obras para el comienzo de lo que fueron las exhibiciones internacionales. Sin embargo, hoy se revalúan las limitaciones de esta técnica y de estos materiales usados por la reversibilidad y la compatibilidad a largo plazo. La introducción de acrílicos y otros polímeros en la segunda mitad del siglo XX también marcó una ruptura conceptual y práctica en la restauración. Valorados por su estabilidad, flexibilidad, transparencia y facilidad de uso, representan el ánimo positivista de la ciencia de la conservación. Sin embargo, el paso del tiempo revela que ningún material es neutro o inerte, sobre todo al envejecimiento. Y surgen interrogantes sobre la compatibilidad entre estos materiales sintéticos y los componentes tradicionales, así como la durabilidad real de los polímeros bajo condiciones ambientales diversas. Para cerrar, el análisis de la pintura de Eugenio Landesio desde la mirada técnica pone sobre la mesa la complejidad del diálogo entre la apariencia y percepción. Sin embargo, la conservación juega un papel primordial, ya que no solo se preserva la obra, sino que influye en la percepción de quienes se pondrán frente a la misma después de los tratamientos que se efectúan. La conservación de las obras, por tanto, exige entender que toda intervención deja una huella material que forma parte ya de la biografía de cada obra. Y para cerrar, los tratamientos de conservación de pintura entre 1966 y 1968 para la obra del siglo XIX siguen siendo referentes para el estudio de estas obras restauradas. En muchos documentos nos encontramos que sigue siendo la tendencia para restaurarlas, sea pintura sobre lienzo o pintura sobre papel. Y pone en valor cuáles serían las siguientes acciones para tener mejores tratamientos y adaptaciones de acuerdo a las alteraciones que puedan tener estas obras. Bueno, para cerrar, pues parte ya también de un protocolo de investigación y bueno, es una colaboración que se está dando entre el Syncropam en la actualidad, el Instituto de Física, el Rijksmuseum y la Universidad de Ámsterdam. Bueno, también agradezco a José Luis Rubalcaba del Instituto de Física y a Tatiana Falcón por proporcionarme la información de aquel informe técnico del Landesio. Gracias.